Hola, muy buenas familia de Reinventa tu Dinero y bienvenidos a una nueva entrega de charlas de trading, finanzas y coaching. Hoy tenemos el grandísimo honor de tener con nosotros a Álvaro López, autor de autorrealizarte.com, creador de varios cursos de formación y de un servicio de mentoría. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, pues la verdad que estoy encantadísimo de estar aquí contigo, Juanjo, y aquí con tu comunidad, a ver si echamos un buen rato y sirve para que, bueno, para que se animen a hacer cosas que transformen su vida. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad, Álvaro. Es un honor tenerte aquí. Tú eres uno de mis referentes, de los que ha sido espejo y me he mirado en cómo ha ido madurando tu proyecto y para mí, de verdad, es un honor tremendo tenerte aquí con nosotros. La idea es aportar valor y traer a los mejores coaches, traders y expertos en finanzas personales y que, bueno, que la gente aprenda mucho, que seguro que van a aprender muchísimo contigo. El Bueno, honor es mío, si me lo permite, Juanjo, el honor es mío, por supuesto, porque, a ver, yo tampoco soy nadie, vamos, no me considero nadie tan relevante, ¿no? Pero obviamente te agradezco también mucho la invitación y seguro que van a aprender mucho. O sea, que se queden aquí todos porque de aquí va a salir algo muy, muy valioso. O sea, que no vayáis, ¿eh? muy bien. Pues nada, Álvaro, lo primero, ¿cómo termina un ingeniero? Se supone de los, en fin, medio en la élite, ¿no? Un buen trabajo, un trabajo de los de toda la vida. ¿Cómo termina en Turquía y siendo un experto y un referente en reinvención profesional? ¿Cómo se llega a eso? Pues se llega después de dar muchos tumbos, ¿no? Por la vida. Se llega después bueno, de caer muy bajo, o sea, de llegar a las profundidades de la desesperación como ser humano y de tener que hacer un profundo proceso de introspección personal para encontrar respuestas que te ayuden a ver el camino que realmente quieres, ¿no? Y el que no ese camino que te ha marcado la sociedad, ¿no? Porque, bueno, como tú bien dices, yo tenía un puestazo, yo tenía un trabajo, vamos, para la mayoría de las personas, digamos, idílico, ¿no? Tenía muchísima responsabilidad, tenía un buen salario, tenía una casa extraordinaria, me venían a veces a recoger un chofer para llevarme a las reuniones, me reunía con ministros a veces. Y a pesar de todo eso, yo me sentía desgraciado, o sea, yo me sentía yo era una persona gris, yo ahora que me veas así sonriendo, bueno, yo en aquella época era un tío muy, muy, digamos, muy triste, ¿no? Vamos a decirlo así, era una persona triste, ¿no? Así que, bueno, a través de ese proceso de introspección, pues me doy cuenta que necesito salir y ayudar a otras personas, ¿no? A salir también de esa situación, ¿no? Muy bien. Y aquí te encuentras con el coaching. ¿Qué supuso para ti el coaching en todo esto? Bueno, pues me encuentro con muchísimas cosas, como tú bien dices, y el coaching es una de ellas. Em, por aquel entonces, estoy hablando de hace ya aproximadamente 5 años, digamos que empezó a surgir esto del coaching y, y para mí primero fue el primer contacto con la introspección personal a través de procesos de coaching que yo hice con coach, ¿no? O sea, yo lo primero que hice fue contratar un coach para que me ayudara a mí. Eh, Después de aprender inteligencia emocional y de otra serie de cosas y de tener mi propio coach, y que además que yo como estaba tan agobiado y hablando de esto de temas de finanzas, yo me sentía también que, bueno, que no sabía qué estaba haciendo con mi dinero, di con el extraordinario Raymond Sansó y por aquel entonces todavía daba, a ver, tenía su servicio de coaching activo y yo lo contraté como coach, ¿no? Entonces me enseñó muchísimo porque a mí Raymond me enseñó que para cambiar tu finanza tienes que primero que cambiar tú mismo, tienes que cambiar tu mente, tienes que conocerte muy bien. Y de hecho yo iba un poco en esa intención de a ver cómo mejoro mi finanza y acabé totalmente, me dio totalmente la vuelta.
y me puso a mirarme en mi interior y a darme cuenta de muchas cosas, ¿no? Posteriormente, pues yo me fascinó tantísimo todo esto, me fascinaba tanto el desarrollo personal. Yo no hacía otra cosa que leer libros de desarrollo personal, escuchar en la radio, podcast y cosas así de desarrollo personal. Pues dije, bueno, yo quiero también aprender esto porque creo que es una herramienta una metodología extraordinaria para ayudar a las personas, ¿no? Y así fue como acabé haciendo mi formación en coaching. Qué bueno eso que dices, ¿no? Al final, el centro, el corazón de todo, empieza con querer ayudar a las personas, ¿no? Y resulta que termina ayudándote a ti. O no sé qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? Bueno, aquí la verdad que no lo tengo muy claro. Sería un poco difícil. Yo lo que sí que me di cuenta y creo que es una de las cosas que sí que me puedo reconocer como parte del éxito de todo esto, es que yo supe reconocer que necesitaba ayuda. O sea, creo que hay muchas personas que tienen una dificultad para abrirse y para que otras personas le ayuden, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Pues primero porque, bueno, te prefieres pensar que tú puedes con todo, o segundo porque te da vergüenza, por muchas razones, ¿no? O sea, y saber admitir que tienes un problema y que necesitas resolverlo y abrirte a profesionales que realmente te ayuden a hacerlo, yo creo que fue una de las cosas que yo sí que, vamos a decirlo de alguna manera, hice bien, ¿no? Desde el principio, porque yo tenía muy claro que solo no salía yo de ahí. Pues no tenía ni puñetera, no tenía recursos, Juanjo, no sabía hacerlo, ¿no? Mm, acudir, en este caso al gran Raymond Samson, yo también he pasado por su mano, ¿no? También es uno de mis maestros, estuve hace poco el año pasado en el programa de mapas mentales, ¿no? Y bueno, ponerte en manos de expertos de verdad y que además han pasado por ahí, ¿no? Entonces, ayuda muchísimo, de luego, ayuda muchísimo y quizás sea ese el segundo camino, ¿no? El primero, el que tú comentas, de darte cuenta que algo hay mal y ponerle mucho de humildad, porque admitir eso hay que ser humilde, ¿no? Hay que ser también humilde y dar el paso, ¿no? Irresponsable, Juanjo, hay que ser muy responsable con la vida propia, porque lo fácil es intentar evadirse y poner el problema fuera de ti, ¿no? Poner el problema. A ver, yo supe reconocer que yo tenía un problema, pero es muy fácil quejarse, ¿no? El es O que sea, y la culpa del otro, ¿no? sí. Y proyectar ese problema en mi caso. A ver, que yo lo hice durante muchos años, ¿eh? Yo durante muchos años estuve quejándome de mi empresa y quejándome de muchas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que llegó un momento en que me di cuenta que el único responsable de lo que estaba haciendo con mi vida era yo, ¿no? Y que era el que tenía que poner las cartas sobre el asunto y modificar realmente cosas en mi vida, ¿no? Esto es Y así. poco a poco, de ahí das el salto a crear tu proyecto online, tu blog y montar autorrealizarte.com. ¿Qué Sí. encontramos qué encontramos ahí para el que no te conozca? Bueno, autorizarte un proyecto que es en el fondo un poquito como yo le diría que es como una especie de, ¿cómo se dice? Mm, de, ahora mismo no me sale la palabra. Es como una expresión de lo que yo quiero alcanzar en mi vida, ¿no? Y que quiero que los demás lo hagan, ¿no? Porque autorizarte no es más que dentro de esa escala de la pirámide de Maslow, es el punto más alto en el que tú encuentras la mayor satisfacción como ser humano, ¿no? Ujú. Eh, en un principio, obviamente yo no era ningún experto en nada de esto y para nada me sentía experto y yo lo único que pretendía en su momento cuando abrí este blog era pues compartir un poco mi viaje, ¿no? Era también hacer una especie de repositorio de de mis propios avances y de aquello que iba aprendiendo a través de otras personas y demás, ¿no? Entonces, de hecho, el proyecto no nace como un proyecto lucrativo, de hecho, nace como un proyecto en el que yo lo que iba era
compartiendo cosas, pero no tenía una idea de monetización en ese momento, ¿no? Porque pensaba que, de hecho, no conocía nada de marketing digital ni tenía ni idea de nada de esto, y entonces yo me puse allí a compartir cosas, ¿no? Entonces, bueno, luego a cabo del tiempo, como yo quería seguir aquí en Estambul, pues, bueno, porque aquí está la que es mi mujer, ¿no? Entonces, no, todo hay que decir, ¿no? Que no lo hemos dicho anteriormente, que yo trabajaba en Estambul, en este superpuesto que yo tenía, este megapuesto que yo tenía, era aquí en Turquía, en Estambul, y al dejarlo decido quedarme aquí, ¿no? Entonces, dedicarme aquí al coaching era un poco complicado, ¿eh? Lo intenté, ¿eh? Me dice mi web, me dice la web istanbulcoach.com y yo pretendía que la gente me llamara, ¿no? Pero obviamente esto no sucedió, por supuesto, no sucedió. Yo estaba muy emocionado, digo, está libre el dominio, van a venir. Oye, no, yo creo que si en el total de vida que tuvo ese proyecto, que duró más de un año, si entraron más de 100 o 200 personas fue milagroso, ¿no? Pero bueno, me di cuenta de que tenía que cambiar un poco el enfoque, ¿no? Y a través de personas, porque al final vas hablando, vas contando un poco cuáles son tus experiencias, tus expectativas, tus fracasos también, ¿no? Pues te dice alguien, oye, mira, pues se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Y entonces empecé a investigar un poco más en el mundo del marketing, ¿no? Y fue así como, bueno, aprendí muchas cosas, aprendí que era importante especializarse dentro de un nicho, porque yo era un life coach generalista en el principio, ¿no? Y me di cuenta que donde más valor yo podía aportar a las personas era a través de mi propia experiencia, ¿no? O sea, sinceramente, pues como life coach, yo me sentiría muy, no sé, muy un fraude si hablara de resolver problemas que yo no he resuelto, ¿no? O que yo no conozco con cercanía. Entonces, esto sin duda lo conozco perfectamente porque es que he pasado por todas y cada una de las etapas y a mí cuando me viene una persona y me dice que, de las que me escriben todos los días, me escriben muchas personas y me dice lo que sienten, es que yo me puedo poner en sus zapatos porque conozco perfectamente lo que sienten, por lo que están pasando y sé, dentro de lo que cabe, ayudarles, ¿no? Y darle orientación para aquel momento en el que se encuentren, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo en Autorrealizarte hay distintos tipos de productos. Hay un curso que es cómo salir de la insatisfacción laboral, que digamos que sería el primer paso para esas personas que todavía andan quejándose, ¿no? Que todavía no han aceptado del todo que el error está en ellos, ¿no? Sí, pero sienten una profunda insatisfacción. Un segundo curso que es para aquellos que ya tienen muy claro que necesitan transformar y cambiar cosas en su vida y que lo tienen que hacer a través de ellos mismos, que es Descubre tu talento, que es básicamente es un curso que ayuda a realmente saber cuáles son esos intereses, esas experiencias y esa mezcla de todo esto que realmente puede suponer una salida profesional para reinventarse. Luego tengo un programa que es solamente, bueno, ahora mismo estoy con el piloto, que es Lanza tu Plan B, que volverá a salir probablemente en septiembre, y mi servicio de mentoría, ¿no? Para las personas que ya tienen su proyecto, que, bueno, que quieren evolucionar un poco más con ello, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hago yo en Autorrealizarte y ahora, bueno, me siento muy autorrealizado haciendo todo esto y muy contento, la verdad. Si me permite, una de las semillas de Reinventa tu dinero fue el Descubre tu talento. El curso Descubre tu talento. Yo lo hice y fue una de las semillas, ¿no? Fue, digamos, cuando empiezas a darle vueltas y decir, bueno, si hacemos algo, pues un poco parecido a lo que tú me comentas, en principio era un blog y, bueno, y ha ido derivando, ¿no? Pero al menos hacer cosas que te gusten y que te apasionen, ¿no? Entonces... Sí, y que tenga, y que de alguna manera tenga ya cierto recorrido. Es decir, la reinvención profesional, yo siempre, por desmitificar un poco, Juanjo, el tema de reinvéntate con tu pasión y ya dinero de esto. A ver, y esto está muy bien, pero lo importante de todo esto es que tú seas capaz de aportar valor con esa pasión. Si tú no eres capaz de aportar valor con tu pasión, da igual. Mira, yo te voy a contar voy a contar una anécdota que es muy clara, muy evidente.
yo cuando tenía unos 18, 19 años, a mí me encantaba esto de la Semana Santa y la música, y yo componía marchas de Semana Santa, o sea, sin saber música, porque yo no leía partituras ni nada de esto, ¿no? Pero tal era mi interés por todo esto y me gustaba tanto que conseguía hasta programas de ordenador de aquella época que te permitían tocar y luego reproducir, ¿no? Y entonces yo creé las partituras y me iba a las bandas y bueno, llegaron hasta grabarse en CD, ¿no? O sea, hubo hasta, Oh, se llegó hasta, se tocaba en las calles de Córdoba. qué bueno, mano, Sí, qué sí. bueno. Entonces, bueno, ¿por qué hago esta reflexión? Porque realmente yo tenía talento en aquello, yo tenía una pasión extraordinaria con aquello, pero aunque yo nunca tuve ni interés, ni necesidad, ni era mi idea de ganarme la vida con aquello, jamás, o sea, no era un interés que yo tenía. Sí que había otras personas que eran, pues digamos, más profesionales, ¿no? Que además se dedicaban profesionalmente a las bandas. Y todas estas personas que componían mucho y que además eran extraordinarios compositores, ninguno vivía de ello. O sea, era un recurso más, pero no daba para vivir de esto, o sea, no les daba para vivir. Entonces, quiero dejar esta pequeña anécdota para que entendamos que lo de vivir de tu pasión no siempre es posible, ¿no? Y que donde está la clave de toda reinvención o de todo proyecto es en generar valor, en generar verdadero valor a la otra parte y que lo sepa reconocer, ¿no? O sea, Y si además de dar valor, predicas con el ejemplo, da ejemplo, habiendo pasado por toda esa fase que tú comentabas, pues yo creo que ahí es cuando... claro, yo creo que eso en esto, Juanjo, al final es que el haber tenido la experiencia, haber vivido toda la experiencia en primera persona te permite hablar con una autoridad y generar una confianza fuera mucho mayor, ¿no? Porque obviamente yo si hablo de cosas de padres que no soy padre todavía, pues tú que eres padre me vas a decir, a ver, cachondo, si tú, ¿qué me vas a contar a mí? Claro, ¿no? Entonces esto es un poco así, o sea, no podemos ponernos a hablar de cosas porque la hemos leído siquiera en libros, ¿no? O sea, es que, eh, a ver, el tema del conocimiento está muy bien, o sea, el tener mucho conocimiento está muy bien, pero no hay nada como tener la experiencia y poder transmitir la enseñanza desde la propia experiencia, ¿no? Yo creo que es fundamental. Centrándonos un poco, si te parece, en este último programa reciente de Lanza tu plan B, Ujú. ¿nos puedes explicar un poco más qué ofreces? Bueno, Lanza tu Plan B es un programa pensado para las personas que están trabajando y que ya están quemadas, y además tienen ya una idea, ¿no? Que ya de cierta manera tienen una pequeña idea de lo que quieren hacer. Y lo que quieren es, bueno, pues lo que quieren aprender todo lo necesario para montar su proyecto, para crear un proyecto, ¿no? Pues, a ver, desde la parte inicial de definir bien el nicho, de tener claro si ese nicho pues, es más o menos válido, ¿no? O sea, validarlo, Ujú, el luego hacer un modelo de negocio que te permita monitorizarlo con suficiencia, porque muchas personas, yo veo cada vez más esto del tema del blogging, ¿no? Y el blogging, es que el blogging no es más que una parte del negocio, es una pequeña parte del negocio. O sea, el blogging, al final, es el recurso que se utiliza habitualmente, disculpa, ujú, para llegar a una audiencia, para atraer esa audiencia, digamos que podríamos decir que es un recurso de marketing ujú. y detrás del cual lo que tiene que haber es un negocio en el que realmente pues se articule todo lo demás, ¿no? O sea, pues relaciones con colaboradores, de dónde vienen tus ingresos y hacia dónde van tus gastos, eh, cuál es tu oferta, o sea, toda la parte estratégica, ¿no? También puede decir de alguna manera. Entonces, pues vamos pasando por lo que para mí es la hoja de ruta normal a la hora de crear un proyecto. ¿Con qué objeto? Pues que esa persona que está trabajando y que no puede dedicar pues 100% de su tiempo a ese proyecto, pues que tenga muy claro cuáles son los pasos para
enfocarse en cada momento en lo que es realmente importante y no tener y no estar desperdigado, ¿no? Entonces, bueno, al ser un programa, pues la diferencia con un curso es que hay una cierta monitorización Ujú. y estamos un poco pendientes de lo que pasa, ¿no? Para ir dando soporte a través de un grupo de una comunidad, y por eso estas plazas son limitadas, ¿no? Porque sería imposible tener aquí un grupo brutal, enorme, de 100 personas. Perdería totalmente la calidad realmente Se crean también, he creado también grupos de mastermind, Juanjo, No, y de esta fantástico. manera entre ellos pues se reúnen una vez a la semana y van comentando sus avances, y la verdad que están muy ilusionados, están muy motivados, y yo también, ¿para qué te lo voy a negar? Qué bueno, qué bueno. Es muy, muy, muy importante, ¿no? Esto de que, porque además, al final, el blogging te puedes sentir un poco solo, ¿no? Entonces, mm, que esa energía se retroalimente, ¿no? Y que, bueno, que al final, que no eres tú el único loco, ¿no? Que, No, que hay otra gente tan... ¿sabes? y ya no solamente eso, o sea, fíjate que yo estoy en Estambul, o sea, que yo eh, irme a tomar cañas con bloggers no es algo que pueda, no puedo hacerlo, de hecho no puedo Claro, hacerlo, ¿no? O claro. sea, yo, la única manera de conectar con otras personas es a través de este medio, ¿no? Sí que tengo amigos aquí españoles, ¿no? Pero ninguno se dedican a esto, ¿no? Entonces, al final hay que saber salir un poco de esta burbuja que es estar detrás del ordenador y conectar con otras personas, ¿no? Y sí que es verdad, Juanjo, que noto que a muchas personas que le cuesta, ya tenemos cierta edad y ya no somos como los niños que se ponen a hablar con cualquiera, ¿no? Pero a nosotros a cierta edad ya nos cuesta, pues, abrirnos un poco y a ver qué... y es una de las bases de la evolución, del crecimiento, tanto personal como de un proyecto, ¿no? Porque ves otra forma de ver las cosas, ves la perspectiva que tiene alguien de lo que tú estás diciendo, y obviamente si tienes la apertura suficiente, pues puedes aprender, ¿no? Si eres una persona muy, muy, no sé, ahora no me sale la Sí, muy palabra, cerrada, muy muy... cerrada, exactamente. Bueno, muy bien. Eh, Me interesa a mí, porque creo que le puede interesar al resto de personas que nos están escuchando, los inicios. Ujú, Al fin y al cabo nosotros estamos lanzando el proyecto este nuevo, ¿no? ujú. Eh, ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cuál Mira, fueron? Si te importaría contarnos una anécdota del peor momento, de cómo lo superaste y de los mejores, ¿no? De lo bueno y lo malo, ¿no? bueno, yo voy a contar varias cosas que creo que va a ayudar a la comunidad que está ahí detrás. Yo lo primero que hice cuando yo dejé mi trabajo, antes del proyecto, de iniciar el proyecto, fue, como había tantísima crisis en España, eh, y bueno, mi familia, mis padres y demás viven en Torremolinos, desde que yo desde que tenía 10 años nos mudamos allí. Pues yo lo que hice fue comprar una vivienda un apartamento cerca de la playa, bastante bien de precio, extraordinariamente bien de precio. ¿Con qué objeto? Con el objeto de alquilarlo y teniendo, pues, una fuente de ingresos, ¿no? Ujú, Y tener cierta comodidad, porque al final, a pesar de que yo tenía ahorros, a mí me preocupaba estar tirando siempre esos ahorros y no tener ningún retorno, ¿no? Eso me preocupaba. Entonces, para mi tranquilidad, por decirlo de alguna manera, me busqué una fuente de ingresos ujú, que me permitiera desarrollar el proyecto, porque yo realmente no pude desarrollar el proyecto mientras que trabajaba, y cuando digo no pude, es que no pude. O sea, yo trabajaba día y noche en mi trabajo anterior y fines de semana. O sea, yo no tenía tiempo material para hacer un plan B o algo así, ¿no? ujú. Bien, entonces cuando ya tengo eso más o menos asegurado, pues empiezo a explorar. Entonces, esta fase de explorar la tiene que pasar todo el mundo. O sea, no puedes encontrarte el gran qué delante y saber que eso va a ser la verdad absoluta que te va a sacar. No. O sea, hay que empezar a moverse y explorar, ¿no? Yo en esa exploración me di cuenta luego más tarde de que había intentado conseguir oportunidades que no tenían nada que ver conmigo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo conocía, un amigo mío tenía un producto que quería hacer una tienda online, y yo dije, venga, pues sí, me parecía bien.
empecé a investigar esto, fracasamos. Luego, otro amigo tenía unas pastillas de una Viagra natural que se vendía muy bien, que se vende muy bien en España, que se las trajo de Brasil y se venden muy bien en España, que es un complemento natural y funciona. Y pensamos traernos a Turquía. Y fíjate que todas estas cosas, y hubo más cosas, hubo por lo menos 2 o 3 más cosas, que esto no tenía nada que ver conmigo. Esto era nada más que otra manera distinta de hacer pasta como lo era mi trabajo anterior. Claro. Y lo único que había de fondo era realmente mi proyecto, era autorrealizarte, ¿no? Que era lo que realmente a mí, fíjate que he comentado anteriormente que ni siquiera lo hacía con un ánimo lucrativo, o sea, pero me ponía y hacía escribía y tal, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de que esa era la forma de, eso era el qué, ese era mi qué, ¿no? Que no estaba definido. Eso, yo siempre hablo de la teoría de la diana, ¿no? De mi teoría de la diana, ¿cuál es? Que no es importante dar en el centro a la primera, lo importante es tener un sitio hacia el que orientarte, ¿no? Y a mí ese proyecto era como mi diana, ¿no? Era un sitio que me decía claramente qué rumbo tenía a qué rumbo yo tenía que dirigirme. Cuando yo empiezo con el proyecto, ¿qué pasa? Pues pasa lo que todo el mundo, que yo quiero tener clientes. Y entonces en esa ambición de tener clientes, pues me quiero trabajar para todo el mundo, ¿no? Y yo creo que este es uno de los principales errores en el que yo caí y en el que cae la mayoría de las personas y que me empeño muchísimo en mis programas de mentoring y lanza tu plan B, de que entiendan de que es vital, es muy importante especializarse, pero especializarse cuanto más mejor, porque al final te va a permitir destacar con mucha más rapidez. Y especializarse no en cualquier oportunidad. Oye, mira, que hay una oportunidad aquí que en este barrio de montar un chiringuito de... No, o sea, tienes que especializarte en algo que tenga que ver mucho contigo y que además aporte mucho valor a la otra parte, ¿no? Digamos, esto es esencial, ¿no? Pero en mi inicio yo estaba perdido, yo estaba, venga, y ahora no sé qué, y ahora me viene un cliente. Yo tengo por ahí un vídeo en el que represento un poco esto y que no sé, al final era como que me llamaba un cliente, me decía que le sacara el perro y también iba, ¿no? Porque es que al fin, ya queremos hacer todo por el cliente, ¿no? Por no decir que no a un cliente, porque al final es una persona que te va a venir a dar dinero y no se puede. Hay que tener claro cuál es tu dirección y decir, bueno, estos son mis límites, de aquí no me salgo, porque además si no va a perjudicarme y tengo que crear mi marca en relación a esto en lo que estoy enfocado. Y además probablemente vuelva a crearte insatisfacción. Sí, sí, ¿no? Obviamente, ¿no? Y además porque se suele vivir ese síndrome del impostor, ¿no? Que a veces surge, que es, bueno, no creerte que sea la persona indicada, ¿no? De prestar ese servicio o lo que sea, ¿no? Venga. Bueno, la cosa del directo. Se ha ido la luz en casa y se ha cortado la entrevista. Disculpa, Álvaro. Estábamos hablando un poco de esa posible, de no, de intentar llegar a todo el mundo, ¿no? Y no sentirte tú de alguna forma del todo bien, ¿no? Entonces, podrías estar un poco en una nueva insatisfacción, ¿no? A pesar de dedicarte a lo que tú querías en tu nuevo proyecto, ¿no? Sí, sí, porque al final cuando tú intentas dedicarte a todo, cuando tú intentas llegar a todas las cosas que realmente al final tú no puedes conocerlo todo en profundidad. O sea, a no ser que seas Leonardo da Vinci, pues difícilmente vas a poder conocer muchas disciplinas distintas con suficiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues se produce ese pequeño efecto del síndrome del impostor de decir, bueno, yo estoy haciendo algo, pero realmente no soy del todo un experto en esto y bueno, te puedes sentir, pues eso, como falso haciendo esa actividad, ¿no? Y yo creo que para eso lo más importante es realmente dedicarte a aquello que realmente dominas, ¿no? Y si no lo dominas, expresarlo de forma muy, muy clara, ¿no? Es decir, oye, pues yo me interesa muchísimo esta temática porque me interesa y entonces lo que estoy haciendo es aprender y voy a enseñarte a través de mi aprendizaje, ¿no? Que es una forma muy válida, ¿no? De aprender también, a través
pues bueno, de los problemas que vas atravesando, ¿no? En ese aprendizaje, ¿no? Sí. Muy bien, eso en cuanto un poco a los inicios, cuéntanos también algún logro, algo de los que te hayas sentido en los inicios más satisfecho, ¿no? Bueno, pues yo creo que el logro que bueno, toda persona que se te inventa es empezar a ganar dinero, ¿no? Empezar a obtener algún ingreso, un primer cliente, ¿no? Fíjate que no son cantidades ni siquiera representativas, pero simplemente que lleguen te hace ya sentir claramente que eres capaz de aportar valor a otras personas y entonces pues lo celebran mucho, ¿no? O por lo menos hay que celebrarlo. Si a aquellos que no lo celebren, que empiecen a celebrar cualquier cosa, por pequeña que sea, porque al final el camino es largo y o lo llenamos de celebraciones o se hace cuesta arriba, ¿eh? Pues sí. Me gusta terminar un poco con dos preguntas, una un poco más espiritual, ¿no? La otra un poco más mundana. La primera, ¿cómo te gustaría que te recordaran, Álvaro? Pues bueno, yo sinceramente a mí no me gustaría que me recordara gente que no conozco. O no me importa realmente, no es algo que me quite el sueño ni realmente me preocupe. Pero sí que las personas que me conocen, mis amigos, mis familiares y demás, me gustaría que me recordaran como una persona que vivió la vida según sus términos, que vivió haciendo las cosas que quería hacer en cada momento, ¿no? Y que en ese viaje, que es la vida, que ayudó y hizo mejor la vida de los demás, ¿no? Que hizo más feliz a otras personas. Yo creo que con eso me sentiría más que satisfecho en los últimos días de este viaje. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y la otra pregunta que le hago a todos los invitados es, ¿algún libro que te haya cambiado la vida? ¿Algún libro de referencia o autor? Bueno, yo creo que es un libro muy relacionado tanto con vuestro proyecto como con el desarrollo personal. Es el libro que a mí me hizo ese momento ajá, bueno, que no es el momento ajá, hemos dicho, el momento vaya tela, ¿no? El momento, bueno, ese momento en el que tú descubres y dices, bueno, pero ¿qué narices estaba haciendo hasta ahora, no? A mí me pasó esto con el libro de Raymond Sansó, El Código del Dinero, ¿no? Para mí fue un libro en el que me hizo despertar a una realidad que yo desconocía y que creo que es fundamental y es muy interesante para todos aquellos que se encuentren un poco atrapados tanto en ese trabajo en el que se sienten insatisfechos, como que quieren mejorar su economía y también, ¿por qué no?, en su desarrollo personal, ¿no? Yo creo que es un libro que permite desde una visión muy amplia mejorar estos tres aspectos que te acabo de mencionar. Para mí también, yo también cuento que con ese libro empezó todo. Y bueno, ya por terminar, ¿dónde te pueden encontrar la gente que nos esté escuchando que sientan, porque yo creo que es una necesidad casi vital, si me lo permite, que sientan que necesitan reinventarse profesionalmente? Bueno, pues me pueden encontrar en Estambul, en el barrio del Levent. O sea, así que cualquiera que venga a Estambul, que además de tomarse un kebab de verdad, porque los kebabs que venden en España no son de verdad, ya os lo digo. Pues nada, que se ponga en contacto conmigo, que me encantará conocerle. Y bueno, ya en el mundillo online, que yo entiendo que es donde te refieres tú, pues bueno, Sí. obviamente mi proyecto autorrealizarte.com, autorrealizarte con 2 R, que nadie se confunda, ¿no? Que habitualmente es muy habitual que se confunda. Y en redes sociales ando sobre todo por Facebook, que tengo una página, pero sobre todo si hay alguien que quiera reinventarse, le animo a que se una al grupo Voy a despedir a mi jefe, ¿no? Que es toda una declaración de intenciones en regla de todos los inconformistas que están ahí dentro, que bueno, intentamos nutrirnos de cosas interesantes, de noticias y de experiencias, y la gente se pide apoyo uno al otro. Yo creo que es un sitio muy interesante para aquellos que quieran cambiar su carrera profesional. Y bueno, también estoy en Twitter, tengo una cuenta de Twitter donde también ahí publico y
LinkedIn, pero bueno, si queréis tener más interacción conmigo, el grupo de Facebook es el sitio adecuado, ¿no? Muy bien, pues nada más. Álvaro, reiterarte de verdad las gracias. Un gustazo charlar contigo y aprender. Creo que has aportado muchísimo valor a la gente que pueda escucharlo. Y nada más, despedirme de los que nos estén escuchando, emplazarlos a una nueva entrega de charlas de trading, finanzas y coaching. Y nada más. Gracias de corazón, Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y no te preocupes que ya nos veremos en Córdoba y me invitará a un flamenquín. Eso está hecho. Además, lo hacemos en casa, casero, exquisito, ¿sabes? Los mejores son así. Yo te llevaré una baklava turca, que también está muy buena. Pues nada, pues genial. Que recojo el guante, ¿eh? Recojo el guante. Que no me enteré que vienes por Córdoba y no me das un toque, ¿vale? Hecho. Muy bien. Fuerte abrazo. Otro abrazo. Adiós. Si te ha gustado esta videoentrevista, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete al canal de YouTube de Reinventa tu Dinero. 2. Compártelo con tus familiares y amigos en las redes sociales. 3. Visita el blog de Reinventa tu Dinero. Descarga gratis los contenidos que he preparado para ti y suscríbete a nuestra lista para recibir semanalmente más información y contenidos de calidad en tu cuenta de correo. Reinventa tu dinero, reinventa tu propia vida.